Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para arrancar nuestra entrevista esta tarde. Hoy nos acompaña la licenciada Wendy de Zavala para hablar del tema sugerencias para enfrentar duelos resilientes. Mi querida Wendy, bienvenida al programa. Muchísimo gusto para mí de saludarnos, de encontrarnos en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz aquí de verte, de encontrarnos de nuevo en cabina. Y dispuestas como siempre, ¿verdad?, a llevar luz. Y creo que en esta oportunidad, en este programa, llevar también un abrazo de paz y un abrazo de consuelo a cada persona que pueda estar pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? Sobre todo las etapas que hemos vivido en este último año y lo que llevamos, ¿verdad? Muchas personas pues han experimentado esta parte de manera muy cercana y creo que es importante poder darles oportunidades para poder aprender un poquito, ¿verdad? Y llegar a acercarnos al corazón y dar justamente, como dice el título del programa, sugerencias, ¿verdad? Claro. Para poder transitar. Claro, porque a la larga son eso, ¿verdad? Invitaciones a recorrer este camino, pero a la larga siempre la decisión es de nosotros y también es válido que para algunas etapas uno diga, todavía no me siento listo de transitar por esa vía. En este momento todavía necesito estar un poco más a veces en el dolor o resguardándonos un poco o en espacios de soledad. Realmente cada quien lleva los duelos, son tan personales, Wendy, y tú que lo ves con tus pacientes, no hay un duelo igual. Incluso dentro de una misma familia que se muere la abuelita y ella era muy amada por alguien, toda esa familia, cada quien lo vive diferente. Su duelo, y aunque hay tantos libros, hay tanto contenido, yo estaba ahorita viendo ahí en YouTube y algunas cosas, hay infinidad de libros, infinidad de material a nuestro alcance, aún así nuestro duelo va a ser no como está en ese libro. O sea, aunque hay indicaciones y hay algunos tips, el duelo siempre va a ser personal. Por supuesto, y eso creo yo que lo hace mucho más importante el tocar el tema, porque de alguna manera nosotros como seres humanos justamente somos únicos e irrepetibles. Y en esa unicidad nos da esa experiencia de poder nosotros experimentar de maneras tan distintas estos procesos. Otra cosa importante cuando hablamos de la muerte, porque obviamente lo obviamos mucho, el ser humano tiende mucho a evadir estos temas, ¿no? O procesar duelos, porque recordemos que un duelo no solamente implica la pérdida de una persona en mi vida, digamos, por muerte natural, ¿verdad? Sino también pasamos por duelos en diferentes contextos de nuestra vida. Y transitar un duelo en realidad es parte de lo humano. Y esto es un punto bien importante cuando tocamos estos temas. Porque cuando nosotros estamos conscientes de que somos humanos, tenemos que experimentar y transitar en algún momento estos procesos. Porque son parte de la vida. Y es un punto importante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar. Tú dijiste algo y me parece muy sabio, y yo concuerdo completamente contigo, no solo en los duelos, en muchos temas. Hay muchas cosas escritas, ¿sí? Pero solamente aquel que lo vive puede experimentar. Sin embargo, en medio de los procesos que pasamos de dolor y sufrimiento, hay mucha luz, hay muchos destellos que nos pueden permitir crecer y sobre todo poder acompañar a otros, poder estar con otros de una manera empática, como estar ahí desde esa versión de amor que puede acompañar y permitir de alguna manera transitar estos procesos de la manera más, ¿cómo te diría yo?, más digna, digamos, para cada uno de nosotros, sin quedarnos en el victimismo o ahogados en un dolor que realmente no nos va a permitir crecer. Recordemos que cuando hablamos de pérdida, sí tenemos que comprender, lo que amamos se fue, ¿sí? Está en otro lugar, pero nosotros seguimos viviendo. Y esa parte no la debemos de olvidar, porque en esa totalidad que somos como seres humanos, muchas veces tendemos a obviar esa parte de nuestra existencia. Nosotros seguimos siendo, nosotros seguimos estando acá, y por eso es importante
poder encontrar opciones o destellos que nos permitan iluminar un poquito más este camino. Claro, fíjate que el lunes creo que fue, o no sé si fue la semana pasada, había una pregunta de uno de nuestros oyentes y decía la pregunta, ¿cómo llevar mi emocionalidad, mi sensibilidad? Y le responde la invitada, viviéndola. Y yo siento que una de las cosas que nos pasa con los duelos, ante las pérdidas, ante las situaciones de reto en la vida, Wendy, es que le queremos evitar al sentir como no tenés idea, o sea, de la forma que sea y de la forma que cada quien logre encontrar, porque no todos nos podemos evadir de las mismas maneras, ¿verdad? Incluso por personalidad hay gente más tirada a una adicción para poder evadir una tristeza, hay gente que es súper de trabajar hasta las 12 de la noche y la personalidad y la vida de esa persona le da para esconderse en eso y llevar ese duelo con eso, con esa herramienta que logra encontrar para transitar esta etapa tan dolorosa. Y así mil y otras distracciones que podemos encontrar, lo que sea para no sentir. Y una vez yo platicaba con alguien y me decía, yo lo que quiero es dejar de sentirme así. Ese es como el anhelo cuando estamos en un momento muy, muy duro, Wendy. Pero se nos olvida que no lo podemos evadir. O sea, lo puedo evadir 8 meses, 1 año. Nos pasa que a veces son 2 años, ya murió la persona hace 4 años y seguimos, porque he logrado evadirlo y llevarlo de otra manera. Pero hasta que yo no lo siento, ahí sí que no me siento conmigo misma y saco a veces toda esa emocionalidad, el dolor que me provoca esta pérdida, esto que ya no está más en mi vida, o que este ciclo que se terminó, hasta que no hago eso, como que no empezara el proceso del duelo en verdad, así ya oficial, como que yo ahora sí corté el listón y aquí nos vamos, y ahora sí con todas esas etapas que hablan los autores y todo eso. Entonces, por eso es tan raro esto de los tiempos y todo esto, ¿verdad? Porque mientras no nos demos ese permiso a sentir, pareciera que aunque llevemos 3 años no hemos empezado el duelo. Sí. Y también corremos un peligro cuando evadimos demasiado, ¿no? Porque parte, obviamente, de las etapas del duelo, la primera es la negación, que es donde tendemos precisamente a negar, evadir estas circunstancias. Pero lo que sucede es que si nosotros lo vamos guardando en esa cajita, se va volviendo una bomba de tiempo. Y luego quizás tengas que experimentar algún proceso también de pérdida en donde parece ser a la vista más sencillo, pero se puede volver sumamente complicado porque te proyectas o sacas ese dolor que has venido guardando en esas otras circunstancias. Entonces, por eso es que es bien, bien importante poder dejarnos a nosotros sentir. Recordemos que las emociones, y lo hemos hablado en otros programas, las emociones son parte de nosotros. Las emociones están ahí para nuestro servicio, porque lo que hacen es protegernos en este proceso que nosotros llevamos en la vida de sobrevivencia. Cada una de las emociones pues nos van evidenciando o alertando ante ciertas situaciones. Por supuesto que todos quisiéramos estar en la emoción de la alegría, porque la emoción de la alegría es el bienestar completo, ¿verdad? Todo está en su lugar. Pero cuando pasamos por estos procesos, aparece la tristeza, aparece el enojo, y son 2 emociones que parecieran ser como contrarias, ¿verdad? Pero realmente una se protege a la otra y lo vamos desarrollando y manifestando en distintos puntos. Y uno de los aspectos importantes de aprender a sentir estas 2 emociones es que justamente lo que tú mencionas, viviéndolas, nos va a permitir ir avanzando en medio de este proceso. Otra cosa importante que creo que nosotros los seres humanos no ponemos mucha atención en ello es en el tiempo, ¿sí? Porque nosotros tendemos o a ser muy drásticos, ¿verdad? En el que es ahorita y ahorita, o en el ay después, cuando pase el tiempo. O sea, no tenemos como ese parámetro de que nosotros realmente también somos parte de ese tiempo y ese proceso. Aquellas famosas frases de el tiempo, ¿verdad? Lo cura todo. Esa es una frase que yo en realidad pongo entre comillas, porque cada uno tiene experiencias distintas. Claro, hay investigaciones que nos van determinando, ¿verdad? Que 2, 3 años, etcétera. Pero sí necesitamos ir identificando con esas emociones cuál era el nivel de vínculo que yo tenía con esta persona que tuve que soltar, ¿sí? Esta persona que antes estaba conmigo y ahora no está.
¿sí? ¿Cuál es ese nivel? Otra cosa importante es en esas emociones, ¿qué experiencias empiezo a racionalizar? ¿Qué conecto con creencias? Porque entonces ya lo voy convirtiendo en ciertos sentimientos que se vuelven eternos y que tampoco me ayudan a poder transitar y procesar estas experiencias de duelo. Otro punto importante es que hay una frase de Viktor Frankl que a mí me gusta mucho. Y él habla de hecho la noté y qué bueno que puedo compartirla ahora. Dice, no hay por qué avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testifican que el hombre es verdaderamente valiente, pues tiene el valor de sufrir. Esta es una de las frases de Frankl que me encanta, porque justamente nosotros tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad, esa experiencia en esta vida, el valor de sufrir. Claro, pero como vivimos evadiendo la palabrita y la emoción que tenemos que experimentar, las emociones que tenemos que experimentar en medio del sufrimiento, pues por supuesto no me ocupo de desmenuzarla, de procesarla y de experimentarla, ¿sí? Entonces es importante que podamos también ir cambiando un poco nuestro panorama y nuestra perspectiva en medio de esto. Mencionaba esta parte del tiempo, o sea, no es lo mismo si yo ayer estuve soltando a este ser amado, ¿sí?, que fue muy significativo y muy cercano a mí, que si es alguien que no estaba cercano y me vengo a enterar cuántos años más tarde, ¿no? O sea, las experiencias van transitando. No es lo mismo vivir o experimentar las primeras fechas significativas con una silla vacía, ¿verdad?, a conforme pasa el tiempo, donde ya nosotros podemos comprender que honrar de otra manera a nuestros seres queridos, pues puede de alguna manera estar dando un significado distinto en medio de este proceso, ¿no? Claro. El verme, el mirarme en los roles también, claro, ¿verdad?, que he llevado en mi vida con las personas que están cerca de mí, también es importante. Claro. Y las etapas en las que estamos, ¿verdad? A veces si ya vivimos un duelo muy, muy grande o que lo consideramos como muy, muy fuerte y después viene otra pérdida, si aprendimos de ese duelo, nuestros siguientes duelos son diferentes. Si todavía no lo logramos procesar, solo es otra herida más, solo es otra llaga más, ¿verdad?, en el dolor que yo ya siento. Y lo experimentamos, Wendy, porque a veces cuando ya tuvimos una pérdida muy fuerte y vienen otras situaciones de la vida, el ser humano es por naturaleza resiliente y como que puede lograr enfrentarlo de otra manera, porque ya experimentó ese nivel de dolor, se podría decir, ¿verdad? Pero a veces pensamos, a mí me lo ha dicho mucha gente, no sé si te lo dicen a ti, yo no puedo con ese dolor. Mira ella cómo lo lleva, mira a mi mamá cómo lo está llevando, yo no puedo. A veces se nos ha metido como que es una capacidad para ciertas personas que no todos tenemos y nos entran ahí en juego las creencias y todas las cosas que el aprendizaje y todo, Wendy. Y la verdad es que todos los seres humanos por naturaleza sí somos resilientes y sí tenemos esa fuerza. Lo que pasa es que otros han tenido otras herramientas o su misma vida los ha llevado a enfrentar esos duelos de esas maneras, pero que hasta ahora yo no lo haya logrado no quiere decir que no lo voy a lograr nunca. Por supuesto, y es que tiene que ver mucho con la parte de la personalidad, con trabajar muchos procesos también de autoconocimiento, el contexto de tu historia. Tú hiciste mención justamente de las creencias y también esa parte nos invita, ¿sí?, a descubrir qué hay dentro de nosotros. La logoterapia siempre pone que estos recursos internos que están en el espíritu, que el espíritu no enferma, donde justamente podemos encontrar esos recursos resilientes. Ahora, esto lo podemos ir procesando en cosas tan sencillas, ni siquiera es necesario irnos hasta poder experimentar un duelo con la pérdida de una vida humana cercana a nosotros, sino en aquellos momentos en donde tiendo a perder o enfrentar la idea de fracaso o tener que soltar. Algo tan sencillo como, esta decoración o esta prenda,
ay, está linda, ay, pero no la quiero soltar. Algo tan simple como eso. O sea, si yo me aferro a algo que es material, que por lo tanto tiene como fecha de caducidad, en algún momento no va a estar. Imagínate cómo vamos a experimentar esta parte de tener que soltar a nivel físico, ¿verdad?, a una persona significativa en nosotros, ¿no? Como soltar eso que yo amo y que en algún momento aportó y sumó tanto a mi vida, ¿no? Entonces esas experiencias son importantes porque nos van ayudando, ¿sí? Puedo preguntarme cómo he enfrentado cuando tengo que experimentar adversidades en mi vida. ¿Cuáles son las cosas que tiendo a hacer? ¿Qué cosas me cuestiono y me pregunto? Otro punto importante es revisar cuáles son los paradigmas que he venido acarreando, porque nosotros los seres humanos de verdad somos expertos jueces, ¿no? Porque emitimos ciertos decretos o ciertos contenidos, ¿verdad?, significados, que tiene que ser así porque tiene que ser así. Por ejemplo, una de las cosas que en lo personal me ayudó muchísimo a cambiar fue justamente cuando empecé a estudiar acerca de esto de la muerte, porque aquello famoso de, pero es que los hijos no se tienen que ir antes porque los padres están ya grandes, ellos deberían de irse primero. O sea, esas cuestiones o creencias que te vas procesando en tu mente y tú dices, ¿cómo por qué? Si desde que el ser humano es gestado está generando vida, eso quiere decir que ante las leyes naturales esa vida tiene un proceso y no es infinita, es finita. En esta dimensión en donde estamos es finita. Entonces, ¿por qué tendría que irse antes uno de 50 que uno de 20? O sea, los dos son seres vivientes, los dos tienen, digamos, ese mismo riesgo. Claro, la lógica humana que tendemos nosotros todo a racionalizar, pues por supuesto tendemos a poner estos parámetros. Pero en realidad hay muchos planteamientos que nosotros nos ponemos acerca de esto que realmente no nos ayudan en un proceso de duelo, ¿sí? Claro. Sino realmente lo frenan más, ¿verdad? Sí, lo paralizan. Lo pueden complicar también mucho más, ¿no? Esa claro. parte, ¿sí? Por supuesto, tenemos que entender también que cuando hablamos de duelos, hay diferentes tipos de duelo, ¿no? No es lo mismo una muerte natural que una muerte accidental, por ejemplo, ¿no? Okay. Eso es un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay un impacto cuando tú recibes esa noticia, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces esa parte es muy, muy importante también aprender a procesarla y saber también tratarla, ¿sí? Porque, por supuesto, una muerte accidental vamos a tener que trabajar otro tipo de procesos, vamos a tener que superar ciertos traumas, ¿no? De ese impacto que nos provoca las circunstancias por las cuales se dio, que también es importante tocarlo en estos puntos para también entender que esto puede volver más complejo estos procesos. Claro. ¿Verdad? Y a veces, o sea, nos desesperamos todos, ¿verdad? La persona que está viviendo el duelo porque por esta necesidad de querer ya quitarse este dolor, quisiera que todo fuera súper rápido, ¿verdad? Que si va a pasar, que ya pase. O sea, ¿a qué hora se termina de quitar este malestar? Y para los que acompañamos el duelo también pasa algo, ¿verdad? Es como querer poner en una fórmula que no existe, porque si existiera ya todo el mundo lo haría, Wendy, pero no existe. Cada quien encuentra su fórmula y lo que funciona para esa persona, pero quisiéramos ya, y lo consultan mucho aquí, es que ya lleva 1 año, es que ya lleva 3 años, es que yo siento que ya debería de haberlo superado, es que yo siento, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, yo no soy la persona que está en el duelo directo, se podría decir, solo estoy acompañando. Entonces, a veces queremos como que todo se encauzara de una manera desde la perspectiva humana, ¿verdad, Wendy? De que 1 más 1 es 2 y que la lógica me dice a mí que esto y que ya ahorita ya pasaron 6 meses, o sea, ya como que es mucho y no existe ni esa lógica, o sea, no existe todo lo que nosotros creemos que debería ser, entre comillas, en el momento del duelo, así tan establecido no es. Por supuesto. Incluso tú pones aquí en el contenido que los invito a solicitarlo al 55 11 98 90.
haces un repaso de las etapas del duelo. A mí me encantan las etapas del duelo, solo que siempre he pensado que uno nunca las vive así, sino que las vive como en una especie de desorden y a veces después como en licuadora. No sé si te ha pasado, como que metiste toda la negación, enojo, negociación, depresión, y como que un día lo licuaste todo y tenés todas en un solo día. Por supuesto. Y aún dentro del duelo hay días muy buenos también, que ya no hay depresión, que ese día no lloraste, que ese día hiciste todo lo que tenías que hacer, trabajaste, tus quehaceres de la casa, tus responsabilidades, y uno dice, ¿y esto qué es? O sea, ya me siento bien, pero mañana es otro día y mañana viene con otra situación, y a veces también incluso con esto queremos, bueno, yo ya quiero salir de la negación, pero o sea, se va y se viene, se vuelve, ya pasó, pero aquí está de regreso. Háblame un poquito de eso porque lo mencionas en el contenido. Claro, y me gustaría poner esta figura, las olas del mar. Así es, justamente. De repente está cercano a ti esa ola y te refresca y de repente se va y arrastra todo, esa sensación. De repente experimentas que viene de nuevo. Llega un momento en que quizás te cansas de estar como mojándote y te corres un poco y no llega, pero en la siguiente ola, claro, el mar viene más fuerte y vuelve a mojarte. Así justamente es este transitar y estas experiencias de dolor y sufrimiento ante la pérdida de alguien. Y sí, efectivamente, digamos que el contexto teórico te pone de alguna manera el orden de estas etapas, pero realmente sí, es una mezcla de muchas situaciones. Por ejemplo, de repente estás con que, bueno, ya pasaron, digamos, vamos a poner el ejemplo, 5 años, ¿sí? Y ya has procesado, porque claro, lo has procesado y sigues. Pero de repente en esos 5 años de haber vivido esta experiencia, era el cumpleaños número 50, por ejemplo, o era nuestro aniversario número 25. Por supuesto que ese movimiento dentro de nosotros, el remembrar qué hubiera pasado, ¿no? Si estuvieras aquí, cómo lo hubiéramos vivido, por supuesto me va a remover ciertas circunstancias. O puede ser que de repente tú vas procesando estas etapas y te encuentras a alguien significativo que tenías mucho tiempo de no ver y lo primero que haces es preguntarte por esta persona, ¿no? Y te va a remover muchas cosas y tiene sentido. Y esa es la parte que tenemos nosotros que compartir en este programa. O sea, tiene mucho sentido que esto me mueva. ¿Por qué? Porque algo valioso, ¿sí?, estuvo en mi vida, ¿sí? Si no fuera así, no me movería tanto. Y esto es parte importante también, que nosotros necesitamos informarle a nuestra mente, a nuestra alma, solamente aquello que fue valioso para mí, ¿sí?, me va a doler soltarlo, ¿sí? Claro. No podría dolerme nada que no hubiera sido importante en mi vida, por supuesto que no. Claro. Entonces, eso es un punto importantísimo, ¿sí? Esto me duele porque fue importante, porque fue valioso. Y lo voy experimentando de esta manera, ¿sí? Entonces, dentro de estas etapas vas teniendo momentos, vas incluso descubriendo muchos aspectos incluso de ti mismo, ¿no? Vas encontrando también experiencias dentro de la búsqueda de tener que quedarte con lo pendiente, que obviamente nos tenemos que hacer cargo. Vas encontrando también muchos puntos que quizás desconocías de la persona o consolidas y validas mucho más experiencias con estas vivencias que tocan. Y es importante saber que lo más importante es vivirlos. Vivir sintiendo, pero aportando lo significativo en mi vida, porque yo todavía estoy existiendo en esta dimensión, ¿sí? Y ese es un punto importante también cuando hablamos de sugerencias para vivir duelos, ¿sí? Y sobre todo en este caso resilientes, ¿sí? Porque yo soy algo más que, ¿sí? Sigo siendo, ¿sí? Y en ese sigo siendo, yo necesito también
poder experimentar y llenarme, ¿sí?, de fuentes que generen ese transitar en mi vida de una manera distinta, mientras yo tengo que llegar al momento de decir adiós. Es decir, no puedo eliminar mi existencia en esta dimensión de vida si yo todavía sigo estando aquí. Y eso es un punto muy importante, ¿no? Tengo derecho a tener un día que no quiero levantarme, quedarme llorando. Sí, lo tienes, ¿sí? Tengo derecho a estar un día enojada, molesta, peleándome con la vida, con Dios, con las personas. Sí, lo tengo, ¿sí? Estoy procesando, estoy experimentando, ¿sí? Ahora, ¿será justo quedarte en esas experiencias con la existencia que tengo ahora? ¿Estará bien que el día que me vaya deje este recuerdo donde respiré pero no existí? Porque desde que no estás, dejé de vivir. ¿Será que eso estará bien para cada uno de nosotros los que transitamos los duelos? Claro. Que es un cuestionamiento que necesitamos nosotros comprender y entender, ¿no? ¿Qué quiero dejar? ¿Cómo quiero que me encuentre a mí la muerte? ¿Sí? Claro. Viviendo, existiendo, siendo. Y es que bueno, son tantas cosas, ¿verdad, Wendy? Porque a veces hay familia. Yo he visto muchas preguntas aquí a veces que dicen, todavía tiene más hijos, tiene más familia, pero ya no se enfoca en esto, sino que solo en la pérdida. Y de cierta manera hay que entenderlo, ¿verdad? Que sí se vive en una como disociación en la que no está pasando otra cosa que lo que para mí ahorita es el problema y el dolor. Y si, no es que no existan los demás, pero de cierta manera como que la mente hiciera como que difumina lo demás y solo veo lo que yo logro ver en este momento. Y es parte también de estas etapas y de estos procesos. O sea, es como normal, aunque yo sé que es doloroso para el resto, porque sí da esa sensación de ya no existimos, entonces nosotros no valemos lo suficiente como para vivir por nosotros. Se logra, a veces se llega a sentir eso, pero está también inmerso en estas etapas de transitar el dolor, se podría decir, como para quienes nos escuchan y lo están viviendo de esa manera, entender que también va a ser, que es una etapa en la que no es que no haya afecto hacia nosotros, sino que la misma mente no se lo permiten en este momento a esta persona, ¿verdad? Por el mismo dolor que está experimentando. Sí, claro, y aparte va de dos vías, porque los que están alrededor tienen que experimentar este doble sufrimiento, digamos, ¿no? El haber tenido que soltar a la persona significativa y el también acompañar y contener a esta persona o a esta otra persona también significativa en nuestra vida. Por ejemplo, se muere mi papá y mi mamá se queda con este dolor, ¿sí? Y entonces están los hermanos llorando, o los hijos, ¿verdad? Llorando el dolor de la pérdida del papá, pero experimentando también, ¿verdad? Sí. Esa impotencia de no poder ver a su madre sufriendo, ¿no? ¿Cómo hacer para que no pueda vivir este doble dolor? Y es justamente por eso importante tocar estos temas, porque esa es otra. O sea, hablamos de todo y nos forman para todo, pero no para enfrentar la adversidad, y menos la muerte. ¿Sí? Podemos hacer, por ejemplo, pequeños rituales, ¿sí? Está bien que si llegamos todos juntos y está mamá llorando, conversar con ella, ¿sí? Podemos hoy recordar a papá, siguiendo en este ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? ¿Qué es lo significativo que dejó? Y para muchas personas es como, ay no, es que mire que paramos todos llorando, es que mire, no, duele mucho, sí. Pero en la medida en que nosotros vayamos honrando esas experiencias de vida, también nos va a ayudar a juntos soportar el dolor, a juntos experimentar el dolor. Es decir, ir creando ciertos rituales al respecto, ¿no?
Pero muchas personas lo que tienden a hacer es que justamente no evidencian sus emociones y colocan y remueven y ponen todo así como aquí, bueno, ya esto ya pasó, él o ella está en un lugar mejor, así que nosotros también necesitamos ir procesando, ¿sí? Por supuesto, esto va a depender de los valores que tenga cada familia, de la creencia que tenga cada familia, de cómo quieran ir experimentando esta parte, pero sí podemos ir creando nosotros pequeños rituales, ¿no? Eso no quiere decir, y también está escrito dentro del contenido, que el dolor se va a ir, ¿sí? También pasa, usando este contexto que estamos hablando ahora, Judith, pasa mucho que la persona de repente quiere reírse o quiere compartir y salir un poquito y no se lo permite, porque piensa que el que la vean reírse o el que la vean ir conectándose un poco con la vida, está mal. No está bien, ajá, exacto, ¿verdad? Está mal. Entonces esa parte también es importante, o sea, que yo hoy me salga una sonrisa, que yo hoy quiera compartir con alguien más y tener una pequeña salida no significa que me olvidé del proceso que estoy viviendo o que ya no siento nada por aquella persona que fue significativa en mi vida, ¿sí? Sino al contrario, ¿no? Esto es parte de lo que me puede apoyar y ayudar para irme conectando poco a poco con la vida, aprendiendo a vivir sin la persona amada o significativa en mi vida, ¿no? Entonces son puntos sumamente importantes para que nosotros podamos ir tratando en estos procesos, ¿sí? Me llama mucho la atención de tu contenido en la parte donde pones los mecanismos para enfrentar situaciones difíciles que a veces utilizamos como evasión, masoquismo, autocompasión. Y me gustaría que nos hablaras de eso para que lo veamos como indicadores, ¿verdad? De alerta. Uh-huh. Porque no nos damos cuenta. O sea, cuando uno está súper metido en el dolor, Wendy, uno no se da cuenta que está siendo masoquista. Uh-huh. Uno no se da cuenta de que estoy yo en un proceso de autocompasión y yo soy la pobrecita y toda la gente me daña y nadie me está apoyando. No logro siempre ser 100% consciente de que estoy asumiendo ese rol. Lo ve el otro y dice, este discurso ya me tiene pues, a rayas, o sea, lo dice día y noche. Yo no me doy cuenta. Claro. Hasta que me doy cuenta, ¿verdad? O sea, eso es un proceso consciente, o sea, hasta que o me lo hace ver una circunstancia o un día logro, en medio de tanto dolor, decir, bueno, sí, estoy como repitiendo día y noche lo mismo. Háblame de claro, y es que para ello, para poder identificarlo, sí necesitamos tomar conciencia, ¿no? De cómo estoy experimentando esto que me tocó vivir, ¿sí? ¿Quién soy ahora después de esto? Esas son preguntas importantes que nos van a ayudar a identificar justamente estas estrategias que tendemos a usar, ¿no? Para poder nosotros ir procesando y poder ver, ¿sí? Y otra pregunta que creo que es importante es, ¿me hace sentir bien el elegir esta estrategia? ¿Sí? ¿Qué es lo que gano? Porque necesitamos también regalarnos verdades. ¿Qué gano con esto? Porque también tendemos mucho en estos mecanismos de defensa a, de una manera inconsciente, por supuesto, generar ganancias secundarias de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces esa parte es importante, ¿no? Cuando me siento que estoy eligiendo ser masoquista conmigo, ¿sí? ¿Qué tiendo a hacer? Si sé que esta situación me provoca dolor, ¿sí? ¿Por qué voy y lo hago? O una pregunta importante para romper esto. ¿Para qué lo hago? ¿Sí? ¿Por qué estoy constantemente recordando esto que debí haberle dicho o debí haberle dado, por ejemplo? ¿Pudiera hacerlo en mi aquí y en mi ahora? ¿Sí? ¿Puedo ser capaz de perdonarme ahora eso que no pude hacer? Eso me va a ayudar a ir abriendo una perspectiva diferente y salir de ese masoquismo y de lastimarme y golpearme constantemente, ¿sí? Revisar cuáles son las ideas de culpa que tengo en mi cabecita y en mi corazón, porque también la culpa nos mete en muchas de estas estrategias, claro, ¿verdad? Entonces, realmente poder experimentar y procesar estos puntos. Si usted realmente no lo puede hacer solo, es importante, ¿verdad?, buscar ayuda.
Sí, yo quería decirte eso justo también. Yo sé que ahora hay muchas herramientas a nuestro alcance y uno googlea y salen ahí tips, consejos, videos y gracias a Dios, ¿verdad? O sea, estamos en un momento donde hay muchas cosas, apertura que quizás antes a uno le costaba tanto encontrar un libro, ¿verdad? Y ahora lo encontrás así y gratis en cualquier lugar o en YouTube, que hay tanta cosa. Y quizás al inicio está bien, o sea, si nos ayuda y nos sirve, encontremos las herramientas que nos sirven y pongámoslas en práctica, porque si no, uno solo está escuchando sin poner en práctica. Ok, estoy haciendo esto, me estoy ayudando con este libro, perfecto. Pero también ser como muy conscientes de decir, estoy en una etapa en la que ya no me ayudan los libros, no me ayuda a platicar con mis amigas, no me ayuda a llorar con la familia, ya no solo eso me logra ayudar, o sea, es a veces el vacío y esa sensación como de abismo, no sé si tiene un nombre, pero algo así se siente, sí. Y no estoy lográndolo. Uh-huh. Aunque hago esto, me aconsejaron hacer lo otro, escribir todas las noches, qué sé yo, todas herramientas muy bonitas y muy válidas y que a muchas personas les funcionan. Pero en este momento yo no lo estoy logrando, para eso están los expertos. O sea, hay gente que se dedica, como lo que tú trabajas, que es la tananología, poder realmente ir con alguien que nos pueda dar este acompañamiento, Wendy, y caminar estos procesos, esta evasión, este masoquismo, esta negación, pero de la mano de un experto, y dejar de dar vueltas en círculo porque todavía no logro salir, pero tampoco quiero salir. Entonces, como ser como más conscientes y decir, ok, me voy a quedar 2 meses más aquí. Y lloro diario y no voy a salir y así quiero estar, ok. O sea, es válido, pero lo está haciendo como un hecho consciente. Yo aquí quiero quedarme. Pero ¿cuándo voy a tomar acción? Y en el momento que quiero tomar acción, empezar a veces a buscar ayuda para recorrer este camino juntos. No siempre lo podemos llevar solos. Muchos hemos llevado nuestros duelos como Dios nos ha ayudado, Wendy. Y gracias a Dios hemos salido. Pero a veces no podemos. Y no tiene nada de malo decir yo con esto no lo estoy logrando. En este momento no lo estoy logrando. Sí, sí, y también puede pasar porque la muerte siempre es una invitación a resucitar. ¿Por qué? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es, la muerte es el despertar de la vida. Muchas veces estas experiencias tan dolorosas también me ayudan a redescubrirme, a experimentar algunos dones y talentos que antes no había podido desarrollar porque las vivencias que teníamos en ese momento pues no eran necesarias desarrollarlas, pero en medio de estas experiencias también voy descubriendo ciertas cosas y también puedo pedir ayuda para esto. Mire, esto ahora que encontré en mí, pero no sé si me siento capaz, por ejemplo, pasa también esa parte. Una, que es quedarme ahogada en el sufrimiento, pero otra es que descubrí esto, que tengo esta capacidad y no sé cómo ponerla en práctica porque lo que necesito es salir adelante. Suele suceder también esa parte que también es importante si no sé cómo canalizarla y procesarla, porque si no es como que ahogar una semilla, ¿sí? Es como, aquí tengo el fruto, pero no sé ni en qué tierra echarla, ni cómo abonarla, ni, ¿sí? Entonces, claro, creo que esos puntos son bien, bien importantes, ¿sí? Uno, el tomar conciencia de no puedo con esto, ¿sí? Y 2, el poder decir, bueno, encontré esto, soy capaz de esto, pero nunca lo he hecho y me toca que enfrentar ahora, ¿sí? ¿Cómo potencializo esta parte? Que claro, también es muy importante, el poder ir experimentando estas situaciones. Otro punto importante es, y lo mencionaste casi al principio del programa, ¿cuál es el aprendizaje que me va generando estas adversidades? ¿Para qué llegaron a mí? ¿Para qué están ahí? ¿Qué aprendí de aquello? Tenemos que entender que ningún momento o ningún minuto de la vida es igual a otro. ¿Sí? Hoy estamos en un miércoles, que el calendario está lleno de miércoles, pero ningún miércoles es igual al otro. Todos los momentos son distintos. Nosotros somos personas distintas. La vida nos está presentando un menú variado todos los días. ¿Sí? Nosotros sentimos distinto en base a ciertas experiencias, tanto para lo agradable como para lo desagradable, ¿sí? ¿Ya? El entender esos procesos es importante y el cómo voy tratando
con cada uno de ellos es lo que me hace crecer y me hace ir siendo una versión de mí, en mi aquí y en mi ahora, ¿no? El experimentar esa parte, ¿sí? Y entonces puedo ayudar también a conocerme. Caminos de autoconocimiento también me trae estos procesos. Claro. ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser después de esto? Son puntos importantes que nos van a ayudar a ir enfrentando los duelos. Claro. Sí. Y para algunas familias también después se vuelve como un proyecto en función de ayuda social. A nosotros nos contaba Vanessa, que es una de las panelistas del programa, que ellos con su familia, con sus hermanos, tienen una fundación en honor a su hermano, exacto, sí, que falleció. También otra de nuestras panelistas, la licenciada Lesbia González, ella también sufrieron la pérdida de su sobrina y también pusieron una especie de un grupo de apoyo con el nombre de su sobrina, y ellos acompañan a otras personas que están en un proceso de duelo, por ejemplo, claro, con este grupo, ¿sí? Y así podrían haber 1000 personas más que nos cuentan, mire, yo a raíz de esto adopté perritos porque esta persona nos dejó ese legado. Sí. Yo a raíz de esto, esta persona tenía la tradición de todos los días de la madre ir a un cierto asilo y no sé qué. Nosotros seguimos con esa tradición y mantenemos su legado. A veces puede ser en cosas más grandes como fundaciones, o a veces puede ser desde algo muy pequeño para nosotros, pero que es muy simbólico en familia, en donde como que mantenemos viva esa llama de esa persona y el amor de esa persona, dándole amor a otras personas, ¿verdad? Entonces, siempre se puede sacar como que es esto bueno de todo este dolor. Pero como tú decías, hay que transitar el duelo y también hay que tomar decisiones. A mí me encanta que en todos los libros que yo he leído sobre cuestiones de duelo, Wendy, hay un punto donde perfecto, viene toda la teoría, todo lo que tienes que hacer, lo que no deberías de hacer, lo que deberías de evitar, pero hay un punto donde siempre te va a llevar y decir, bueno, ahora decídelo, porque ya tenés las herramientas, ya conociste, ya fuiste, ya viste, pero ¿qué vas a hacer con todo eso? O sea, ¿qué día lo empezás a integrar a tu vida y decís, hoy me levanto y pongo una intención de este día por esta persona que ya no está, de vivirlo 100% al máximo? Esa es una acción. Ya pasás de haberte leído los 20 libros, los 20 podcasts que oís de estos temas. Nosotros tenemos muchos programas sobre duelo en nuestro canal de YouTube, por si quieren oírlos, pero eso es la primera parte. La segunda parte es dar los primeros pasos. Y tú hablas en el contenido de los pasos de aceptación también. Háblame de eso. Sí, para generar nuestros duelos, ¿verdad?, de una manera más resiliente, sí necesitamos justamente tomar acciones en estos pasos, ¿no? Por supuesto, la aceptación, que es parte también de las etapas del duelo, nos va a ir generando, ¿sí?, una sensación distinta para poder ir enfrentando la vida, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Ir identificando cuáles son los pensamientos que tengo acerca de esto, ¿sí? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las emociones que experimenté o estoy experimentando en medio de esta parte? Examinar cómo estoy reaccionando, ¿sí? Estas reacciones son parte de mí o son mecanismos que estoy usando para enfrentar estas situaciones o evadirlas, por ejemplo. Cada cuánto lo estoy sintiendo, cuándo lo experimento más. Cuando yo ya he hecho ese proceso, yo voy aceptando ciertas cosas en mí, pero es importante entonces anotar las acciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ir modificando estas situaciones? Eso no significa que yo no sienta. Eso es un punto importante, ¿sí? Sino que aún sintiendo esto, ¿sí?, voy a experimentar y voy a modificar ciertas cosas. La parte también de reconocer y aceptar esto que estoy viviendo en emociones y clasificarlas, cuándo son agradables y cuándo son desagradables. ¿En qué otras etapas de mi vida estas emociones me han generado? Porque es importante saber también que cuando vivimos proceso de duelo los conectamos con muchos puntos en nuestras heridas también en algunas ocasiones, ¿no? Que nos vienen a despertar y a resurgir una revolución que también necesitamos revisar, y por eso hace un momento dije que la muerte es una experiencia para poder resucitar también nosotros, ¿no? Sanar también en muchos aspectos
dependiendo de las circunstancias de los que esté experimentando el duelo, ¿no? Otro de los puntos es la parte de aceptar a los otros, ¿sí? Porque no soy la única que está teniendo que soltar a alguien que ama, ¿sí? Están más personas a mi alrededor, están los hermanos de la persona, está quizás la esposa o el esposo de la persona, están los hijos, están los amigos, están los compañeros de trabajo. O sea, ¿cuántas personas están viviendo esto conmigo? Y cada uno, dependiendo su personalidad, y ya lo mencionamos, el vínculo que tenían lo va experimentando. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto nos damos el chance de abrazar también la manera en que está experimentando el otro? Porque tendemos mucho, y tiene sentido, ¿sí?, a querer tomar el control del dolor de los otros, ¿sí? ¿Cómo ayudarlo? Es que yo ya no sé cómo, es que me duele, es que... Pero aprender a aceptar la manera en la que los otros viven el dolor también es importante. Es una experiencia que también nos va a permitir como ir juntos en medio de ese proceso. Claro. Y ahí podemos introducir estos pequeños rituales que mencionábamos antes. Claro, y también una llamada a ver cómo está como mi caja de herramientas, o ahí sí que como mi botiquín del alma, ¿verdad? Se podría decir. Hay una frase de Gaby Pérez Islas que me gusta mucho, que dice que uno vive los duelos con lo que uno tiene adentro. Y a veces cuando lo vivís con un vacío y con todo este dolor, no está ni bien ni mal. O sea, solo te dice, tu caja estaba vacía. No logras ahorita sacar y ver cómo lo enfrento, con qué herramienta lo pongo, cómo cubro esto, cómo llevo esto, cómo transisto esto. Y está bien, si la caja está vacía, ella dice, es una buena noticia. Entonces la tienes vacía llenar, para que la llenes ahora con herramientas que te funcionen a ti. No con lo que la gente te dice que sería lo mejor y lo que deberías de hacer, sino que como tú decías, con lo que tu cuerpo se va sintiendo mejor ante esas emociones. Entonces, esa es la buena noticia. Pero nos da como esta señal, ok, yo no sé cómo transitar la tristeza, entonces puedo empezar a aprender, puedo empezar a buscar más de estos temas, o me da miedo los temas de la muerte, yo los evito, oigo la radio y hoy es tema de duelo, hoy lo quito, hoy no lo oigo. Pero ahí hay un indicador, o sea, todo lo que nos pasa siempre nos viene a mostrar algo que o nos afecta, o nos duele, o nos incomoda muchísimo, este tipo de temas no me gustan, yo de eso no quiero hablar. ¿No te pasa que a veces en la familia cuando quieren hablar de yo cuando me muera, no sé qué, y hay uno que se levanta y dice, ay no, ya van a empezar con este tema? O sea, esos son indicadores también de cómo está mi caja, y qué temas yo logro llevar, y qué temas... Eso sí, no me los toquen, por favor, por nada del mundo. Pero la buena noticia es que nosotros podemos ser nuestra sucursal de ese botiquín para el alma, y ir como en nuestra vida viendo, a mí esto sí me funciona, en serio esto sí me ayuda, ¿qué me ayudaría a transitar en este momento esto un poco más liviano? No sin dolor, porque no lo voy a poder transitar sin dolor, pero de una manera un poco más llevadera, Wendy. Claro, y por eso es que durante el programa mencionamos justamente ese inventario de que he hecho en otros eventos en mi vida, ¿no? Porque justamente eso me va a ayudar a ver esas herramientas que tengo y que he usado para transitar esta parte. Tocaste un punto importante. Bueno, Gaby Pérez Islas para mí es una de las mejores que hay en el mundo, ¿verdad? Hablar acerca de este tema, no solo por el conocimiento que tiene, sino por las vivencias que tiene. Pero creo que hablamos justamente más de las cosas no importantes de la vida que de las importantes y trascendentes, que es justamente estos temas, ¿no? Que sí puedo hacer, y lo hemos hablado en otros programas, hablamos más de lo enfermo que de lo sano, ¿sí? Hablamos más de lo que nos hace víctimas que lo que realmente nos puede ayudar a ser héroes, ¿no? Y no para que nos saquen una publicidad o una estatua, sino realmente enfrentar la vida. Nosotros dentro de la logoterapia está esa parte de decir, no somos nosotros los que le hacemos preguntas a la vida, es la vida la que nos hace preguntas y es a nosotros quien nos toca responder. Pero hablar de que yo soy el que tengo que dar esas respuestas, muchas veces no participo en ese tema.
Porque sí, ok, reconozco, mi caja de herramientas está vacía. ¿Quiero llenarla? Porque no es ni siquiera con qué lo puedo llenar. ¿La quiero llenar? Claro. De ahí solo hay dos respuestas, sí o no, no empezar como, claro, es que fíjese que yo, lo que pasa es de que en mi caso, usted porque no vivió la situación, no, es sí o no. Sí, la quiero llenar, estás dispuesto a tomar acción. Otra cosa importante, y lo hemos hablado justamente en estos últimos programas que hemos hablado un poco de resiliencia, que tiene que ver mucho con este tema, es esa parte de ser compasivo conmigo. No ser tan duro. ¿Por qué no lo logras? ¡Ay, ya hace rato deberías de haber salido de esto! ¿Por qué te quedas? O sea, tratarme de una manera distinta. Ir generándome pequeñas oportunidades. Va, está bien, no puedo llenar con grandes herramientas. Va, llenémoslo con una curita, pues. Una curita para el alma, dijera Mafalda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pensamiento puedo tener en vez de este que me agobia tanto? ¿Cómo pudiera pensar de una manera distinta, por lo menos en este último minuto? Algo tan simple como eso. Y por eso puse el ejemplo de una curita. ¿Cuánto te cuesta una curita? Me cuesta una decisión. Claro. Nada más, sí. Aún en medio del dolor. Con todo y esto que siento, elijo responderle a la vida. Elijo honrar a esa persona que ya no está. Elijo soltar lo amado, pero conservar el amor para mí. Claro. ¿Sí? Entonces esos puntos son muy importantes. En esta caja de herramientas también podemos revisar nuestras creencias. ¿Qué ideas tengo acerca de la muerte? ¿Qué ideas tengo acerca de la pérdida? ¿Qué ideas tengo acerca del soltar? Acerca del compartir, que pareciera ajeno esa palabrita compartir al tema este, pero algo tan sencillo, de que algo que tengo te lo puedo dar, te lo puedo compartir, me hace pequeñas prácticas de donación, de ceder, de soltar, de entender que no todo es para mí, que no todo el tiempo voy a estar en esta circunstancia, que la vida tiene movimientos. Claro. Y esta Gaby Pérez Islas, hay una frase, no sé si lo vi en un video o en alguna de sus frases de sus redes sociales que realmente me impactó mucho, y lo platicaba con alguien, que ella mencionaba, Wendy, que habría que preguntarse si uno está en duelo para no vivir su vida, o estás en duelo porque todavía te sigue afectando que esta persona no esté, o que esta circunstancia, ese trabajo, esta situación se haya ido. Y ella decía, pregúntenselo todos los días, porque podemos caer en esa trampa en la que yo entro en duelo para yo no vivir. Así yo no tengo que enfrentar mi vida. O sea, para meterme en la ausencia, para vivir la vida del que ya no está. Claro, la ganancia secundaria. Ajá, pero yo ya no vivo. Claro, porque no, entonces yo elijo a alguien más que se haga responsable por mí, ¿no? Evado mi responsabilidad. Claro. Y ahí es donde justamente están esas ganancias, ¿no? ¿Por qué no me hago cargo? Y ni siquiera es que caigo en esto cuando pierdo a alguien. No, a veces podemos caer más fácil de lo que pensamos. No, si he vivido en duelo sin experimentar, digamos, estas pérdidas significativas a causa de elegir ponerme un traje de víctima que me ayuda a que otros respondan ante la vida por mí. Claro. Ahora, llega un momento de la vida en el que no tienes de otra, te toca que responder, o por lo menos describir quién eres en ese momento o quién quisiste ser, qué estás dejando como legado. Eso es un punto importante. Claro, y realmente por eso tú mencionabas muy bien que los mismos duelos nos traen tantas lecciones y tanto aprendizaje, porque a veces quizás ese es el aprendizaje más grande de un duelo, que tengo que vivir mi vida, ¿verdad? O que no quiero que se me pase la vida sin haber hecho lo que yo quería hacer, o vivir y experimentar lo que yo quería vivir. Y a veces nos perdemos de ese vivir estando tanto tiempo sumergidos en nosotros mismos, en ese dolor, en el no tomar decisiones, en el no tomar acciones que tú comentabas. Y cuando uno viene a sentir, pasaron 6 meses, el primer año, los 2 primeros años. Entonces no es en cuestión de hacernos un juicio de sí, estoy pésima, estoy mal, o sea, yo realmente estoy mal, yo fracasé en eso. No,
sino como para hacer una evaluación amorosa de nosotros y decir, estoy evitando vivir. O sea, en este momento he preferido y he tomado esa decisión, muchas veces inconsciente, de no hacerme cargo, de cruzar los brazos y decir, ay, que pase lo que pueda pasar, con tal de yo no tomar acción, con tal de yo no tener que volver a decidir. Así es. Y ese es un punto importante, porque ahí hay una invitación a despertar. Si reconozco que no me quiero hacer cargo de mi vida, ¿qué significado entonces le quiero dar a mi existencia? ¿Sí? Porque estoy muerta en vida, ¿no? Okay. Elizabeth Kübler-Ross tiene un libro que se llama No te mueras con tus muertos. Es un título fuerte, ¿no? Pero es importante, ¿sí?, el procesar y vivir el dolor y el sufrimiento, pero con la invitación de enfrentar la vida, de dignificar la vida y sobre todo darle un sentido a mi existencia. Claro. Y ese es un punto importante. En el programa anterior mencionaba una frase que dice que la vida, ¿verdad?, que la muerte nos encuentre viviendo. Porque realmente creo que esa es la invitación. Todos somos finitos aquí. O sea, de que tu fecha está escrita, está escrita. Está asegurada. Sí, eso sí, no hay vuelta atrás. Sí, claro. Ahora, ¿cómo quieres experimentar esto? Claro. ¿Cómo quieres ser recordado o recordada? Claro. Y aquí también se nos juega esta creencia de qué pasa si busco ayuda, ¿verdad, Wendy? O sea, ¿qué creencias tengo yo de tener que necesitar buscar ayuda? O sea, estoy transitando un duelo dolorosísimo, ya estoy hasta enferma, estoy en el límite. Replantearnos nuestra idea de para mí qué significa ir con un terapeuta, o para mí qué significa decirle a alguien, ayúdame, no lo estoy logrando, ¿será que me puedes ayudar? Y ahí se nos juegan 70,000 creencias de dar y recibir, y lo que para nosotros eso ha significado a lo largo de nuestra vida, porque a veces esa es la primera acción y única acción que tenemos que dar, decirle, no puedo, ayúdenme. Así es, pero eso necesitamos reconocer. Claro. Y en ese trabajo de autoconocimiento es donde puedo encontrar justamente esa parte. ¿Qué cosas puedo, qué cosas no puedo? ¿Qué cosas he venido también agregando a mi vida, que las voy dejando en esa cajita y las voy cerrando, y que ahora que estoy experimentando esto, sé que ya no hay nadie ahí y que me toca que abrirla y resolver, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Entonces, todas esas experiencias es importante. El ser agradecido también, porque eso me va a ayudar. ¿De qué puedo dar gracias en medio de esto? Claro. Que sí tuve. Claro. Eso me va a generar humildad, me va a ayudar a reconocer. Claro. Y sabes que, y ojo con esto que tú dijiste, que me gustó mucho, porque a veces pensamos que uno no está logrando nada y que no puedo. Y esa es nuestra expresión, ¿verdad? Eso lo decimos cuando hablamos con alguien. Pero a ti te pasa que cuando ya evalúas al paciente y ves que ha hecho, está haciendo de todo, es la persona más funcional. Solo es que en su mente piensa que no lo está logrando. Porque es mamá, tiene 3 hijos, viene, estudia en la universidad, trabaja y está haciendo todo eso con duelo, sí. Y está funcionando, pues hasta ahorita todo va bien. ¿En serio cree que no lo está logrando? ¿En serio? O sea, a veces también somos nosotros que nos metemos como en esa cueva de todo lo estoy haciendo mal. Yo no puedo, no sirvo para esto, pero no, son declaraciones nada más. Porque sí, en la vida y en la práctica estás con una fuerza increíble sosteniendo todo. O sea, podrías llevarlo de manera más liviana y por eso estás buscando ayuda, pero cuando evaluamos, estamos haciendo muchísimas cosas que sí estamos haciéndolas bien, que las estamos llevando, pero a veces son tan obvias que no nos damos ni cuenta ni las logramos validar, Wendy, como levantarte, como bañarte, como que le estás atendiendo a tu familia, como las damos por sentadas. Uno dice, bueno, es que eso es lo de siempre, pues, pero a veces ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, cuando damos esos pasos, también validárnoslo y decir, sí estoy logrando, sí puedo, sí estoy llevando este duelo, sí estoy transitando este duelo. Claro, y por eso es importante, ¿verdad? Que sí he logrado hacer. Otra cosa que podemos poner es, ¿a qué me invita esto? ¿Sí? ¿Qué no me fue posible hacer? Ok, con eso que no me fue posible hacer, con esto que ahora me queda, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? El otro día estaba acompañando precisamente una persona que tuvo una muerte significativa con una prima.
y la prima era como la hermana. Y en los últimos años pues no habían podido comunicarse porque tuvieron que hacer cambios significativos en donde vivían, entonces salieron a vivir al extranjero en diferentes lados y por X o Y razón fueron construyendo sus vidas, pero había esa parte de hoy me comunico, hoy te veo, hoy te voy a decir, hoy te voy a invitar, y pasó el tiempo hasta que pasa una muerte trágica con un accidente y ¡pum! ¿Verdad? Fue así como hoy me doy cuenta que aquello por estar ocupada en esto no logré hacer esto. Y era un proceso muy difícil para esta persona porque era muy significativa para ella, la prima. Pero fuimos procesando y ahora ¿a qué nos invita? Y fue tan sanador para ella encontrar que todo eso que no pudo hacer con esta persona significativa en su vida, comenzó a tomar pequeñas acciones para hacerlo con los que aún quedaban. Y ha sido una experiencia maravillosa para ella, que ahora comparte con incluso miembros de la familia que estaban lejanos y que ahora pues ella ha podido compartir un poco más. Y me dice, mira, nos hemos dado cuenta que todo esto nosotros no lo habíamos procesado, no lo hemos trabajado, son temas que no. Y un dato importante que me gustó mucho cuando estaba conversando con ella y trabajando, es que ella ahora tiene una manera distinta de enseñarle a su pequeña hija. Entonces, genera muchas oportunidades, porque entonces tenemos una generación que va a ser instruida de una manera distinta, ¿verdad? Entonces ya le podemos enseñar un manejo emocional, el cómo cosas que puedo dar y las puedo hacer ahora, las debo hacer, ¿verdad? Claro. Cosas que quizás tengo en mi corazón que son significativos, no las debo posponer, debo de hacerlas ahora, claro, para poder irme alimentando de una manera distinta y generar un recuerdo diferente. Sí, nos toca esta parte tan difícil en nuestra vida. Claro. Y es que sin querer o queriendo estamos también enseñándole a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo se vive un duelo. Como yo lo vivo, eso lo estás enseñando a tus hijos. Si son muy chiquitos todavía, aunque pensemos que no, está aprendiendo. Ahí es donde aprendemos nuestro sistema de creencias de así se vive un duelo. Sí. Sintiéndolo, llevándolo, llorando y diciendo, mira, sí, mi hijo, me siento triste, estoy pasando por este momento, o en evasión, o en enojo. O sea, inconscientemente les estamos llevando a que ellos vivan los próximos duelos que les toquen a ellos enfrentar como nosotros lo vivimos, porque ¿dónde aprende uno? Claro. Sus primeros duelos, cuando tú sos chiquito y se mueren los primeros abuelitos y cosas así, con los adultos que están en tu casa. Claro, claro. Sí, también la parte de reconocer nuestra vulnerabilidad, que también todos tenemos, claro, como seres humanos, ¿no? Esto puede pasar, esto lo podemos vivir, claro, ¿sí? Y conectarlo pues con un buen manejo de nuestras emociones, ¿no? Aprender por lo menos. Tengo varias preguntitas por aquí. Vámonos con la primera, ¿te parece? Dice, sí. Muy buenas tardes, felicidades por tan excelente tema. Saludos para Wendy, me encanta cuando ella llega. Mi pregunta, gracias. Tengo una niña de 8 años, en 2 meses cumple 9. Hace 3 años falleció su abuelita de parte paterna. En ese tiempo estaba yo separada de su papá. Hoy estamos juntos, pero nos cambiamos de casa, la nena se cambió de colegio y resguardando su salud emocional, hace un mes mi hija ya no visita a su abuelita de parte materna, ya que la abuelita está pasando por otro momento y está muy mal emocionalmente. La pregunta real es, mi hija está en edad de poder iniciar una terapia por la pérdida que le ha dolido tanto de la abuelita y todos los cambios, percibo que le afecta mucho, ya que casi todas las noches antes de dormir llora por la muerte de su abuelita y llora por no ver a la que está viva. No duerme sola, no quiere dormir sola y quisiera saber si Wendy nos podría ayudar en el caso de atender niños. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias por el comentario, gracias por compartirnos además sus inquietudes con respecto a su hija, la experiencia que ella está viviendo. Yo solamente estoy trabajando con adultos y parejas, pero por supuesto puede comunicarse conmigo y con gusto le puedo dar referencias de alguna colega que esté trabajando con niños actualmente, ¿no? Por supuesto que sí podemos nosotros darle un acompañamiento a los niños. Importante, ¿cuáles son las creencias y los valores que tenemos en casa con respecto a la muerte o las pérdidas significativas? Justo lo estábamos tocando ahorita. Entonces me encanta que la pregunta la podamos conectar con esto. O sea, ¿cuál ha sido
la enseñanza que nosotros hemos generado en casa, porque recordemos que nosotros instruimos a los niños. Hay libros maravillosos, incluso en versión cuento, que van hablando acerca de las emociones y las pérdidas. Puede también usar estos recursos para ir procesando. Punto importante, conversar con ella. ¿Qué sientes cuando estás triste? ¿Qué recuerdos tienes de la abuelita? ¿Qué era lo más valioso para ti? Ir conversando con ella para poder ir captando qué es lo que en realidad le está produciendo a ella el experimentar ahora este proceso de soltar, ¿no? Hay muchos rituales también que podemos hacer, ¿no? Vamos a escribir lo que está sintiendo, un dibujo, ¿verdad? Son muchas estrategias. Creo que es importante también paralelamente ir revisando ante cómo estamos procesando esta experiencia con la abuelita que sí está. Porque ahí hay una oportunidad de poder canalizar y procesar de una manera distinta. Claro, que ahorita estamos dando una generalidad. Es importante para dar una respuesta específica y conocer el contexto de la historia, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual la abuelita ahora se encuentra como procesando sola esta situación? Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué razón no se puede ir a acompañarla o llevarle a la nena, ¿no? Porque realmente también el que comparta con su nieta puede ser significativo para ella, o por lo menos que la vea. Otro punto importante, la invitación que estas vivencias nos están haciendo ante la experiencia de lo que ya vivimos, ¿sí? Si nos toca que enfrentar esto de nuevo, ¿qué herramientas estamos ahorita echando en ese corazón, en esa alma, para que podamos enfrentar estas situaciones? Entonces me parece muy importante que si está tratando de buscar la ayuda, lo haga y para darle un acompañamiento a ella. Lo bueno cuando pasamos esto es que la invitación, cuando los hijos pasan estos procesos, es también para nosotros. ¿Verdad? El paquete es completo. Nosotros también somos edificados y también sanados en medio de estas experiencias. Así que claro que sí lo puede hacer y poder darle un apoyo mejor a ella. Claro. Y lo bueno es que están en esa disposición de ya estar buscando ayuda. Entonces sí, ese es un paso gigante. No tiene ya idea de qué paso acaban de dar. ¿Tú acompañas niños, adolescentes también? ¿O ahorita solo estás trabajando con adultos? Ahorita solo estoy trabajando adultos y parejas. Ok, sí. Pero podrías referirles. Sí, tengo muy buenas colegas que están trabajando con niños y adolescentes y súper bien. Entonces, al ratito, yo le puse ahí los datos de Wendy, al rato se comunica con ella y ella le platica por ahí, le refiere a alguien experto ya en los duelos de niños, que es todo un tema también, ¿verdad? Sí. Y que se maneja, ella me encanta porque pone, ¿verdad? Algunas de esas manifestaciones en niños, porque obviamente el niño no siempre lo manifiesta como yo lo manifestaría, o sea, como yo de adulta pienso que está en duelo. Sí. Por eso a veces no tan fácil nos damos cuenta. Sí. A veces puede ir hasta todavía más escondido y todo. A veces tiene más manifestaciones, así como en el caso de ella. A veces no parece y uno se la lleva por otro lado pensando que tiene un problema académico, pensando que tiene problemas con los amiguitos y que haya un problema de conducta, se podría decir. Y a veces es un duelo. Sí, dependiendo de la edad, ¿verdad? Nuestro pensamiento va enfocado en distintas formas. La historia, también el planteamiento de qué le he hablado a mi hijo desde pequeño acerca de la muerte, porque por supuesto lo tocamos en el programa, yo no quiero ver sufrir a la persona que amo. Entonces normalmente lo que hacemos los padres es como resguardarlos ante esto, y es una realidad que en algún momento tienen que enfrentar, ¿sí? Por supuesto lo vamos procesando y canalizando en base a la edad del niño. ¿Sí? Los adolescentes necesitan procesarlo de una manera distinta, porque no solo están experimentando muchas cosas en el proceso de crecimiento desde el adolescente, sino además enfrentar una pérdida significativa. Es muy, muy, muy importante que puedan acompañarles para que ellos puedan procesar esto. Muy bien. Vamos a seguir platicando del tema. Tengo más preguntas, pero nos vamos rapidísimo a la pausa. Ya regresamos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy.
Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Wendy de Zavala. El tema: sugerencias para enfrentar duelos resilientes. Muchísimas gracias por sus consultas. Vámonos con otra. Wendy dice: gracias por el programa. Tengo 34 años y una familia de 2 hijas y mi esposo, pero acaban de detener en prisión a mi hermano. Él tiene 25 años, es mi hermano menor. Obviamente en algún tiempo él tomó sus decisiones y ahora hay consecuencias. Eso lo tengo muy claro y hasta cierto punto lo entiendo. Pero ya tenía 6 años libre y siendo una buena persona. Y ahora de repente nuevamente el proceso se abrió, lo aprenden y no tenemos dinero, no tenemos apoyo de mi papá ni de otros familiares, no sabemos cómo sacarlo. Somos mi hermana mayor, mi mamá y yo. Estoy en una tristeza tan profunda, con muchísima impotencia y dolor. Él no está muerto, pero debe cumplir una sentencia y no sé si esto es un duelo o yo lo vivo como duelo. Quisiera que eso me lo aclarara la experta. Ayúdeme, siento que me arrancan el alma por momentos. Me siento muy triste y no logro dejar de pensar en él todo el tiempo, de cómo la estará pasando, qué estará viviendo. Lo amo tanto. Muchísimas gracias por este programa. ¿Qué le podemos decir? Bueno, definitivamente está transitando por un tiempo de adversidad, ¿no? En donde fue removido la vida que teníamos, ¿verdad? No, la manera de relacionarnos y vincularnos desde estar todos con libertad de transitar, ahora tener que experimentar este punto de donde su hermano tiene que tomar un proceso, es decir, no está más dentro de esa línea que traíamos, ¿no? No quiere decir que no exista, porque por supuesto sigue existiendo, tiene vida, pero por supuesto es un proceso complicado, es un proceso adverso que está viviendo, es un momento difícil que por supuesto genera mucha tristeza ante estos cambios significativos que está presentando la vida. Creo que es importante poder procesar esta experiencia para poder llevar y acompañar también a su hermano en medio de este proceso. Hay muchos aspectos que mencionó que sí tienen una solución. Y por supuesto que en medio de esta turbulencia que está viviendo no se visualizan y no se ven, ¿sí? Lo más importante es no quedarse ahogada en esa tristeza, ¿sí? Sentirla está bien, tiene sentido, ¿sí? Su hermano está pasando por este proceso y hasta Clara, ¿verdad? Entiendo que hay consecuencias, es decir, hay una parte que ella sí comprende que es parte de este proceso, pero otra, por supuesto, desde el vínculo que tiene con él, pues está siendo difícil. O sea, tiene mucho sentido, ¿no?, que ella se sienta así. Pero, reitero, no quedarse ahogada en la tristeza puede ayudar a visualizar mejor cómo transitar este proceso, cómo encontrar los recursos que necesitamos para acompañar en medio de esta situación, ¿sí? Cómo también acompañar desde donde sea posible a el hermano dentro de esta situación, ¿sí? Porque también él está experimentando este rompimiento. Es que tenía esta vida y ahora tengo esta, ¿sí? Son muchos puntos que vuelven significativo este tema, así que mi recomendación sería que pueda usted canalizar, ¿verdad?, su tristeza, y si no puede hacerlo sola, pues también buscar ayuda para que pueda ir ordenando, ¿sí?, este caos que ahora tiene en medio de estos cambios tan significativos en su vida, ¿sí? Muy bien. Vámonos con la siguiente. Muy buenas tardes, grandioso el programa de esta tarde. Yo quisiera compartir mi historia. Hace unos años murió mi suegro. Ya se encontraba bastante mal, tenía efisema pulmonar y 84 años. El día antes de morir, yo le di una pastilla como un relajante porque él había presentado en esos días que no podía dormir y lo decía constantemente y eso lo ponía peor. Por supuesto, yo le di esa pastilla para dormir con autorización de su esposa. Solo ella lo sabía. Al día siguiente, él fallece. Su apariencia era de un hombre tranquilo y se veía en su rostro como si estuviese dormido. Y yo a veces recuerdo esto y siento mucha culpa porque me pregunto si yo no le hubiera dado esa pastilla para dormir, él todavía estaría vivo.
A veces siento paz, pero ese sentimiento de culpa no me deja avanzar y está totalmente con mi familia. Mi esposo y toda la familia lo extrañan mucho. Ellos dicen que ahora por lo menos ya no sufre y que está en un mejor lugar. Admito que eso a veces también me reconforta, pero a veces no. Yo no le he dicho a mi esposo que yo le di esa pastilla para dormir, porque siento que él no me lo perdonaría. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, definitivamente tiene que trabajar este proceso de culpa, este pensamiento de culpa que tiene, ¿sí? Para empezar, nosotros no somos los dadores de vida, por lo tanto no la podemos quitar, ¿sí? Hay un tiempo para todo, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y creo que lo más importante es lo que usted está experimentando adentro. Eso sí hay que trabajarlo. Habría que responder muchas preguntas. Entiendo lo que nos está compartiendo, pero ¿qué en lo profundo le hace pensar esa parte, verdad? ¿Qué tiendo a justificar con este pensamiento, no? Pienso que las demás personas me ven de la misma manera, pero no me lo dicen. O sea, son muchas cosas que deberíamos de dialogar. ¿Cómo era la relación con su cuñado? ¿Cómo ha sido el proceso de ese tiempo para acá? O sea, son muchas cosas, ¿no? Que tendríamos que conocer a detalle. Pero mi recomendación sí sería, en general, trabajar con esa culpa. La culpa no nos ayuda a transitar en los procesos difíciles, pero sí nos puede iluminar y nos puede invitar, y lo dije durante el programa, ¿sí?, a redireccionarnos, ¿sí?, a cambiar nuestras creencias, a entender y además invitarnos a autoconocernos, ¿no? Y quizás sacar lo más valioso de toda esta experiencia, de esto que ahora la agobia, ¿no? Porque sí, definitivamente tiene que sanar esa parte. Claro, y hay una situación ahí porque no lo puede hablar con su esposo, entonces hay un conflicto ahí. Quizás piensa que puede pensar como muchas veces ella piensa acerca de eso, ¿no? Entonces es más la culpa de ella que la culpa que le pueda poner su esposo. Exactamente, la etiqueta que ella se pone. Entonces sí creo que es importante trabajarlo y experimentarlo. Muy bien. Dice, gracias por tanta luz. ¿Cómo puedo manejar el miedo que ha quedado a raíz de la muerte de mi hijo hace 2 años? Ha quedado un miedo latente, sobreprotejo a mi hijo mayor que está vivo. Me encuentro con pensamientos fatalistas todo el tiempo cada vez que alguien se atrasa para llegar a casa o si suena el teléfono. Mi esposo me dice que desea que tengamos otro bebé y una parte de mí sí lo quiere, pero otra parte me frena por miedo. Mi hijo falleció cuando tenía 2 años y medio. Muchísimas gracias. El pasar por el proceso de la pérdida de un hijo es de los duelos más difíciles y más significativos de la vida. La invitación en este proceso es a trabajar y procesar esta parte. Normalmente no lo hacemos, Judy. Hay muchos aspectos de lo que ella nos comparte que sí me dicen que es necesario que puedan procesar, no solo ella, como familia, esta pérdida. Tiene sentido que ella tenga estas sensaciones, ¿sí? Ya lo ha vivido. Totalmente. Ya lo ha vivido, o sea, tiene un sentido. Ahora, el vivir todo el tiempo de aquí en adelante, a sumarle más años a esta experiencia, no la va a ayudar a ella. Puede tender a que se enferme, ¿verdad? A tener un poquito de disfunción en la relación con su otro hijo. Y entonces no es necesario llegar a estos extremos. Hay herramientas, hay acciones que podemos ir tomando para ir procesando. Ningún momento es igual a otro, lo mencioné en el programa. El hecho que haya pasado una vez no significa que vaya o tenga obligatoriamente que volver a pasar. Y esto lo vamos procesando en medio de ir trabajando en un acompañamiento acerca del duelo, ¿sí? Para poder ir planteándonos la vida de otra manera. Otro punto importante es que tener en esta reacción de vivir a la expectativa por lo que pueda pasar me hace perdernos momentos significativos también. ¿Sí? Me para de buenos momentos por ese temor a
que esto vuelva a pasar. Entonces, sí es importante que lo pueda trabajar. Sí. Muy bien. Y para cerrar, tengo muchísimas preguntas relacionadas a cómo acompañar en un duelo. Pues las voy a encerrar aquí en este momento porque no puedo leerlas todas, pero es como que algo que sale mucho de las personas, de querer acompañar, ya sea que sean familiares directos, a veces son amigos también, y es un arte acompañar. Yo realmente pienso que lo debemos de hacer con tanto respeto, con las manos totalmente en el corazón, porque las otras personas no pueden hacer, Wendy, las cosas como yo quisiera. Y a veces el deseo de ayudar es muy válido y muy genuino y en serio es de corazón, pero hay que saberlo hacer. ¿Algunas recomendaciones que nos puedas dar? Bueno, acompañar desde el silencio es un arte y es una herramienta valiosa, ¿sí? Lo más importante de acompañar es estar allí. Puedo hablar si me lo piden, ¿sí? Puedo sugerir si lo piden, ¿sí? Pero estar ahí es un regalo, Claro. ¿sí? Creo que cualquier persona que experimente el duelo es un regalo que alguien le acompañe. Ojo, importante también, por eso es que el trabajo del autoconocimiento y el reconocimiento de los otros es importante, porque yo puedo ir entendiendo cómo ha experimentado esta persona también sus procesos. Por ejemplo, yo tengo una amiga mía que vivió un proceso muy fuerte de duelo y en ese momento pudimos identificar cómo experimentaba ella sus duelos y ella misma nos pudo comunicar, ¿no? En este momento no, yo quiero estar sola. El respetar esa parte fue tan significativo, ¿no? Y en el momento en que ella dijo, estoy lista, estábamos allí, ¿sí? Ahora, años más tarde, experimenta de nuevo un duelo. Por supuesto que hay un crecimiento en todo ese proceso. Y ahora viene otro duelo significativo a su vida. Esta vez la manera de experimentarlo es otra. Pero como ya conozco la forma en la que la acompañamos en aquel momento, entonces ya puedo preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Quieres vivir tu duelo de la misma forma o está bien que pueda acompañarte? Y ya hemos entrado en un diálogo, ¿sí? Y entonces aprendí a respetar. Cuando me dice, sí, necesito que vengas, o mira, hoy no, ¿verdad? Entonces ir aprendiendo cómo acompañar, ¿verdad? Pero lo más importante es hacer saber que estoy aquí para cuando tú lo decidas. Otro punto importante es trabajar la empatía, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que hacer todo un programa acerca de la empatía. Pero el simplemente quedarme allí, el silencio, no decir de cosas de más, es bien importante para las personas. Un detallito, una notita, ¿verdad? Saber que alguien está ahí. Claro. En el momento quizás no se pueda procesar para la persona doliente, pero cuando ya se calma el agua, uno no olvida ¿Quiénes estuvieron ahí. Sí, totalmente. En el contenido tienes una reflexión de cierre, me gustaría que finalicemos con eso, Wendy. Claro que sí. La reflexión dice así: solo quien ha vivido las oscuras nubes pueden mensurar el azul del cielo. Solo quien ha estado a solas en la orilla aprende a preguntar dónde están los puentes. Solo quien la soledad ha respirado puede deleitarse con la sonora turbulencia del firmamento. Solo quien ha atravesado los silenciosos valles del sufrimiento puede deleitarse con las flores del desierto. Con esto cerramos, Wendy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por orientarnos con estos duelos resilientes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Judy. Y para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Wendy de Zavala, la encuentran así en su Facebook, Wendy de Zavala, su página de Facebook, y pueden hacer sus citas al WhatsApp 5896-5704. Muchísimas gracias, Wendy. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.